Hola, nuevamente estamos aquí para hacer un repaso rápido pero nutritivo de lo visto en la semana 4. Mi nombre es Andrea Tobón y esto es Derecho a Fondo. Esta semana hemos logrado abordar más a fondo lo que nos menciona el artículo sexto constitucional, que a grandes rasgos nos dice lo siguiente: que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Pero ¿esto qué nos quiere decir realmente? Pues a grandes rasgos que nosotros tenemos derecho a expresar nuestras ideas, opiniones, creencias, sin que nada ni nadie nos diga que no lo podemos hacer. No nos pueden reprimir por ello, siempre y cuando nuestras opiniones o aquello que estemos diciendo no afecten a los demás, no afecten a terceros, no levantemos falsas acusaciones y cosas similares. De igual manera, si nosotros quisiéramos opinar sobre temas de interés público o temas de interés político, nosotros estamos en total libertad de poder hacerlo. Ninguna institución, ya sea gubernamental o no gubernamental, y mucho menos las gubernamentales, tendrían por qué detenernos al opinar o al difundir información sobre estas mismas instancias a las cuales todos deberíamos de tener acceso a, pues a saber qué sucede de manera interna con ellos. Por eso, si de tal forma, por ejemplo, nosotros somos periodistas, nosotros estamos y contamos con total libertad para difundir información sobre cualquier hecho que suceda. Así sea, por ejemplo, si alguna instancia gubernamental no está haciendo bien su trabajo, si nosotros queremos difundir dicha información, estamos con total libertad de poder hacerlo y dicha institución no podría ni tendría por qué ponernos trabas, amenazarnos o limitarnos respecto a lo que podemos decir. Aunado a esto, dentro de la Constitución mexicana se menciona que el derecho a la información será garantizado por el Estado y que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Esto incluye a los medios tradicionales y a los medios digitales, tales como periódicos, blogs, redes sociales, televisión, radio y cualquier otro medio en el cual podamos nosotros difundir información, nosotros podemos usarlo. Asimismo, hay que hacer hincapié en la parte de acceso a la información plural y oportuna. Así como nosotros también tenemos el derecho a difundir información, a opinar libremente, también tenemos el derecho de poder recibir información principalmente de instancias. Es importante saber todo esto porque muchas veces creemos que no podemos saber, por ejemplo, a qué se destina un presupuesto, qué es lo que hacen con ciertas actividades, a lo mejor cuánto recibe a alguna persona que trabaja dentro de alguna instancia gubernamental, nosotros estamos en todo derecho de exigir que se nos proporcione dicha información y estas instancias deben de estar a total disposición de proporcionar tal información. Así pues, es importante recalcar que el Estado pues debe garantizar justamente nuestro acceso a la información pública y a proteger también los datos personales que nosotros pues demos o a la que accedan diferentes medios en los que nosotros estemos navegando. También pues se asegura el derecho al acceso al Internet, las tecnologías de la información y la comunicación. Dentro de este mismo artículo pues se nos menciona que los medios de comunicación no pueden ser monopolios y deben funcionar con fines de interés público, cosa que actualmente considero yo no es del todo cierta o no es que no sea cierta, sino que simplemente no se sigue como debería de seguirse al pie de la letra, porque si somos sinceros, gran parte de los medios de comunicación son monopolizados y están pues arraigados o siguiendo a lo mejor, está bien, existe lo que es la línea editorial sobre la cual trabajan, pero muchas veces muchos medios, sin mencionar nombres, pues siguen demasiado intereses políticos más que públicos y es donde llega a haber sesgos de información, lo cual atenta directamente pues con nuestro derecho a tener acceso a la información de calidad. Otro de los términos o temas abordados dentro de la clase que genuinamente me pareció muy interesante fue el término de la supletoriedad. Pero, ¿qué es exactamente la supletoriedad? A grandes rasgos, es un principio jurídico que permite que se aplique una ley distinta a la que principalmente se está aplicando, cuando esta última no regula o no cubre algún caso en específico.
O sea, en otras palabras, nos referimos a que si la ley sobre la que estamos trabajando no aplica o no cubre, no tiene respuesta respecto a nuestra situación, se suplanta o se complementa con otra norma, a lo mejor de una instancia superior. ¿Cómo funciona? Pues a grandes rasgos, primero buscamos resolver cualquier situación que nosotros tengamos con nuestra ley principal, la que se supone que debería de regularlo, de solucionarlo pues de manera directa. Si esa ley es insuficiente, no contiene a lo mejor algún artículo que resuelva pues nuestra problemática, nosotros recurrimos a otra ley que sirva de apoyo, la complementamos, la hacemos más amplia, para que no haya justamente sesgos. Entonces, esta aplicación extra que se hace de manera supletoria, pues va a llenar algún vacío legal que nosotros podamos encontrar en el caso de que requiramos pues de cierta ley. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos viendo o teniendo una problema enfocada en algún tema laboral, por ejemplo, en este sentido, la Ley Federal de Trabajo sería la que regula la relación pues entre el trabajador y el patrón, ¿no? Pero si esta ley no dice nada sobre, no sé, algo de contratos digitales, entonces la autoridad puede aplicar de manera supletoria lo que dice el Código Civil Federal, porque esta sí regula pues cualquier contrato en general. Así pues, entra este código como ley supletoria, o sea, para suplir o complementar lo que la Ley Federal del Trabajo no tenía contemplado en primera instancia. Genuinamente considero que aplicar la supletoriedad de la ley es una muy buena, podríamos decirle, herramienta o una buena forma de abordar las diferentes problemáticas que tengamos, porque muchas veces la ley que tenemos dentro de una zona pequeña no es suficiente y a lo mejor gran parte de la población desconoce que se podrían aplicar pues estas alternativas y justamente tal vez por lo mismo muchas problemáticas no llegan a ser resueltas en su totalidad. Y si desconocemos términos como estos, pues obviamente no vamos a saber cómo defendernos en caso de ser necesario. Entonces, considero que es algo importante y además algo muy interesante que en lo personal yo desconocía y que creo que en verdad es de suma y de muchísima ayuda en el caso en el que se requiera. Otro de los términos interesantes que me pareció a lo largo de esta semana fue la inconstitucionalidad de la ley, que de manera resumida se refiere a cuando una ley o norma va en contra de lo que establece la Constitución mexicana. Recordemos que la Constitución pues es la ley suprema dentro del país, así que pues ninguna otra ley podría contradecirla o estar sobre ella. Así es, nos referimos, por ejemplo, a leyes o normas secundarias. Al aplicarla, pues si limita, contradice o viola los derechos reconocidos dentro de la Constitución, pues esta ley secundaria se podría impugnar a través de mecanismos como lo es la inconstitucionalidad, el amparo o las controversias constitucionales. Así, pues, si la Suprema Corte determina que justamente esta ley o norma contradice lo que dice la Constitución, pues la ley se declara inválida, ya sea total o parcialmente. Si ponemos un ejemplo como muy a grandes rasgos, muy chusco, sería como, imaginemos que un congreso local crea una ley que dice que, por ejemplo, eh, las manifestaciones solo podrían hacerse pues con permisos, ¿no? Con permiso del gobierno, con permiso de alguna instancia y en ciertos lugares o espacios designados. Esto limita demasiado lo que es la libertad de expresión y de reunión, que pues están protegidas y están escritas dentro de la Constitución en el artículo 6 y sexto y noveno de la Constitución mexicana misma. Entonces esto la contradice, cosa que pues viene violando lo que la Constitución está marcando. Así pues, en este caso, la ley es inconstitucional porque pues viola uno de los derechos fundamentales que se establecen. Asimismo, pues en este sentido, la Suprema Corte podría pues declararla inválida y dejar de aplicarla. Y finalmente, una de las cosas que vimos a lo largo de esta semana y que me pareció, yo podría decir que la cosa más importante, fue que conocimos la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, obviamente de aquí de México. Esta ley a grandes rasgos garantiza que todas y todos tenemos el derecho a acceder a la información pública que generen autoridades, instituciones y cualquier ente que pues reciba recursos públicos, ¿no?
Esta pues aplica obviamente a todo México en el nivel tanto federal, estatal como municipal y básicamente consiste en que nosotros pues tenemos derecho a la información, ¿no? Esto obliga a las instancias a generar transparencia. ¿A qué nos referimos con transparencia? Pues que cualquier situación que suceda dentro de las mismas, nosotros tendríamos el derecho a saberlas y no pueden guardarse esa información. Asimismo, pues permite que nosotros conozcamos información, tales como a lo mejor qué sueldo recibe algún funcionario público, a qué se destinan los presupuestos de los diferentes niveles de gobierno o los presupuestos dentro de los municipios mismos, los contratos que se asignan a diferentes empresas, informes de actividades, auditorías que se les hayan hecho, informes financieros dentro de las instituciones y lo que me parece interesante es justamente la actividad que se desarrolla pues a partir de esta semana a lo largo del semestre, que es el cómo aprender a solicitar información dentro de la plataforma de transparencia que aplica en México. Genuinamente, igual es otra de las cosas que desconocía y que me parece que es de suma importancia, no solo para nuestro gremio, que viene siendo comunicación, que es muy necesario que estemos informados, dependiendo y más bien sin importar a qué nos queramos dedicar directamente, es importante que pues todos como mexicanos sepamos usarla, porque digo, si no conocemos información tan básica, pues fácilmente la gente, principalmente creo que es algo que vemos muy común en los municipios, al menos en el mío sí, que con los presupuestos hacen lo que se les antoja. Nosotros siempre decimos como de, oye, pues ¿dónde quedó el presupuesto? Pero realmente nunca nos profundizamos o no nos nace esa curiosidad por saber realmente y nunca exigimos esa información y por eso creo que las cosas siguen como siguen. Y no es una parte también de desinterés, creo que es una parte de falta de información porque al menos hasta antes de esta clase, yo sí sabía que podíamos acceder a información, pero no sabía cómo hacerlo. Realmente la información sobre cómo acceder a la información es muy limitada. Entonces, el aprender a hacerlo dentro de clase me parece una de las cosas más necesarias, óptimas y útiles que hemos aprendido a lo largo de estas semanas. El ver cómo es el proceso de cómo registrarse dentro de la plataforma, cómo solicitar la información, qué cosas les podemos permitir, qué cosas no, como el que usen nuestra información como para estadísticas y demás, y cómo seguir el proceso de la solicitud de información, me parece sumamente interesante. En general, esta semana fue una semana muy fructífera respecto a lo que es el acceso a la información, cosa que es muy importante justamente para nuestra carrera. Y pues en conclusión es eso, la importancia de que también nosotros sepamos pedir información, que nosotros sepamos que podemos hacerlo, que nosotros también conozcamos los límites de lo que podemos decir o hacer y sobre todo saber que en gran parte, si nuestras opiniones no están afectando a algún tercero, nosotros somos libres de comunicar lo que creamos necesario. Y pues en la próxima semana estaremos, más bien las próximas semanas, estaremos viendo los avances sobre cómo es la solicitud de información dentro de esta plataforma de transparencia. En verdad tengo muchas expectativas sobre ello y pues lo vamos a ver pues con el paso del tiempo, a ver cómo dan respuestas, y si nos responden, si nos ignoran, qué vueltas nos dan, en qué tiempo lo hacen. No sé, estoy como muy a la expectativa.